buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar de un tema particular que nos atañe absolutamente a todos, como venimos haciendo, pero lo vamos a ver reflejado esta vez en dos jóvenes. El tema a tratar en esta semana es el espíritu de revelación. Este es el espíritu de revelación, basado en Doctrina y Convenios, de la sección 6 a la sección 9. Y si entramos a leer de lleno las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la sección 6 está inspirada para Oliver Cowdery y recibida a través de José Smith. Pero antes de que nos preguntemos quién es Oliver Cowdery, para aquellos que están conociendo el progreso de la restauración del Evangelio en esta tierra, les cuento. Habíamos quedado la semana pasada en que se habían perdido 116 páginas, que José Smith había aprendido, el profeta había aprendido la lección de no seguir los mandamientos del Señor. Hablamos que Moroni, el ángel Moroni, había venido por quinta vez y fue para retirarle este don que tenía y las planchas, hasta que él hiciera con fervor una oración y entonces el Señor comenzara otra vez a trabajar con él. Recuerdan que el Señor había dicho que su obra no pararía de ninguna forma, y eso fue lo que sucedió. Mientras ya estamos entre fines de 1828 y principios de 1829, mientras esto sucedía, un joven maestro llega a Palmira. Se aloja en realidad en Palmira, Nueva York, con los padres de José Smith. Este joven era Oliver Cowdery. En aquel entonces no era como ahora, que tenemos un profesor para química, un profesor para matemática, uno para literatura. No, era un maestro en líneas generales y muy joven. Tenía entre 22 y 23 años. Pero también hemos hablado de que en aquel entonces era, en líneas generales, el querer saber más sobre la verdad. El querer saber qué es lo que Dios quería de nosotros. Y Oliver no fue la excepción. Él venía buscando también la verdad. Y como enseñaba a los hermanos de José, se alojaba en la casa de José Smith padre. Y es allí donde ellos le cuentan lo que su hijo era y lo que estaba haciendo. Le habla de la traducción y de lo que había sucedido, y esto interesa a Oliver más de lo que uno pueda llegar a imaginarse. Y es aquí en donde hago mi primera reflexión. Casi siempre hemos escuchado, yo soy conversa, y casi siempre hemos escuchado a los conversos decir, en realidad yo había orado, yo había pedido, yo estaba suplicando al Padre que me guiara a la verdad, que pusiera calma en mi corazón, que pudiera sentir paz, que no me sintiera incómodo en donde estaba. Y ese día me crucé con élderes, con misioneras, vinieron y golpearon mi puerta unos jóvenes con una placa. Y a mí no fue la excepción. Estas jovencitas que en ese momento me dieron las charlas, yo había estado pidiendo una solución a unos grandes problemas que tenía, varias soluciones. Y fui por primera vez a la iglesia un primer domingo de mes, donde todos daban su testimonio. Y todos subían y decían lo que sabían con certeza. ¿Se acuerdan que José Smith le pide al Señor, por deseo de su padre,
para saber qué es lo que puede hacer él en la obra, de qué manera puede trabajar. ¿Recuerdan? Y al final de la sección 4, yo hice énfasis en dos palabras: pedid y llamar, que son dos cosas absolutamente diferentes. Y eso pasa con nuestro testimonio. El testimonio es cuando nosotros sabemos con certeza que lo que hemos pedido ha sido dada por el Señor. Y recuerdo que sin haber recibido las charlas, solamente haber visto una vez a las misioneras, yo quería pasar y decir que yo sabía que Cristo vivía. No sabía del Libro de Mormón, no sabía de un profeta José Smith, no sabía cómo se había restaurado la iglesia, pero sí sabía que había un Cristo viviente. Y esto me hace acordar a un discurso que se dio en una conferencia de abril del 2011, en la cual se hablaba de memorias espirituales. ¿Y quién de nosotros no tiene memorias espirituales? Eso en que hace que nuestros jovencitos digan: no sentí un fuego en el interior, pero sí sentí paz. Y este domingo tuvimos el placer de escuchar los testimonios y volvían a recalcar muchos de ellos que sabían que estas cosas eran verdaderas, no porque se lo habían enseñado o porque lo habían leído, sino porque sabían en su corazón, de una o de otra manera, que esto era verdad. Eso le pasó a Oliver. Después de escuchar los relatos de José y la mamá de José, él se dirigió a su habitación y oró, pidiéndole al Señor saber sobre estas cosas. Estaba muy interesado. Y él dice que recibió con muchísima paz la contestación a su oración. Después de esto, él supo que tenía que estar al lado de José Smith y trabajar a su lado. Así que con el hermano de José Smith parten a ver a José y a Emma. Son muy bien recibidos, obviamente, y cuando José ve a Oliver, le dice, en respuesta también al pedido de José al Señor de ayuda, le dice que estaba esperando. Me emociona saber que el Señor, no sé si la palabra es articular, porque me suena a control, como que tuviera todo controlado, pero en realidad Él tiene todo ya fijado de antemano. Así como le dijo a José que no se preocupara por las 116 páginas que se habían perdido, porque en realidad esto estaba contemplado. Y para que justamente no hubiera ningún tipo, esas páginas seguramente estaban en manos de alguien que quería hacer caer la obra. Y para que esto no sucediera, el Señor le dijo, despreocúpate, vamos a seguir con la traducción. Y así fue como se siguió con la traducción del Libro de Mormón, a través de estas maravillosas piedras del Urim y el Tumim. Y bueno, me afecta de forma particular el saber que el Señor organizó de tal forma para que esta obra saliera a la luz en tiempo y forma, para que en 1830 estábamos a un año, exactamente a un año, porque estas secciones que vamos a leer hoy están basadas en abril de 1829. Un año después, justamente, se daba comienzo, con muy pocas personas, el restablecimiento de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Hace muy poco, y esto es una historia personal, hace unos meses atrás fui operada de la vista y la operación salió un dinero importante y habíamos quedado con mi esposo, no digo con las arcas vacías, pero con 2 monedas. Y había que comprar unas gotas, 2, y que no son
cubiertas por ningún sistema médico, social, y había que pagarlas. Cuando llegué a casa con la noticia, mi esposo se preocupó y dijo, ¿cómo vamos a hacer ahora? Porque no teníamos dinero, no podíamos usar las tarjetas. Y fui al cajón de mi mesa de luz y 3 meses atrás de mi operación, yo me operé en octubre, 3 meses atrás de mi operación, una hermosa dama de 84 años me había dado 6 gotas, 6 paquetes de gotas cerradas, nuevas, recién compradas. Y me dijo, tenelas, porque por ahí te dan estas gotas y te evitas comprarlas. ¿Qué posibilidades había de que ella supiera las gotas que me iban a dar 3 meses después de una operación? ¿Qué posibilidades había de que mi oftalmólogo supiera que ella me había dado las gotas que él me iba a recetar? Y créanme que esa paz que sintió Oliver fue exactamente la misma que sentí yo. Regresé al comedor donde estaba mi familia y dije, no hay que preocuparse, acá tengo las gotas que el doctor me recetó. Y en ese momento sentí la paz de saber que el Señor estaba detrás mío, a mi lado.